Please take your seats. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Pastor Cedric para el tiempo de la palabra. Hallelujah. Christ is risen. Cristo ha resucitado. Aleluya. Hallelujah. That's a good thing. Es algo bueno. I want to thank the Roxani and our praise team. Doy gracias a Dios por el equipo de alabanzas y por los que participaron cantando. Doing a good work in praising the Lord. That's good. Hicieron un buen trabajo alabando a Dios. I want to welcome all of you to the service this morning. Les doy la bienvenida a este servicio de esta mañana. And I pray that you have come to hear what thus saith the Lord. Y oro que hayan venido a escuchar lo que dice el Señor. Now I can study and you can study, Yo puedo estudiar y tú también puedes estudiar, but ultimately it is the Holy Spirit that imparts truth. pero el Espíritu Santo es quien imparte la verdad. As you know, our theme for this year is to be embracing foundational truths. Como sabemos, el tema de este año es abrazando las verdades fundamentales, And this is so important y esto es algo muy importante because so many are drifting away from the truth. porque muchos están desviándose de la verdad, apartándose. Many who have been in church now are redefining their own way of God. Muchos que estuvieron en la iglesia ahora han redefinido su manera de entender a Dios o de And definir a Dios. some want nothing to do with God at all. Y mucho no tiene nada que ver con Dios en lo absoluto. But it's important that you understand that God exists Y es importante que entendamos de que Dios existe, and He will continue to exist. continúa existiendo, He always was, always will be. Él siempre fue y Él siempre será. And one day every man will stand before Him and give an account. Y un día toda persona se parará frente a Él y dará cuenta de su vida. It's important to know that we have foundational truths for our church, for the Christian church. Es importante saber que tenemos verdades fundamentales para la iglesia. For instance, the Word of God is inspired of God. Por ejemplo, la verdad que la palabra de Dios es inspirada por Él And as believers in Christ, we believe that God created everything. y que como creyentes en Dios creemos de que Él fue el que creó todo. We don't believe in evolution. No creemos en la evolución. It is actually a theory. Es una teoría, It is not fact. no son hechos. But many people believe it is fact, but it's not. Pero muchas personas la reciben como hechos, pero no lo son. It's important that we understand who man is. Es importante entender quién es el hombre. Now, sometimes you'll hear people say, well, man is good by nature. A veces escucharás decir que el hombre es bueno en su naturaleza. That's an amazing thing to say, isn't it? Es algo asombroso decir. No, man is born into a sinful world and he's born in sin. No, el hombre es nacido en pecado y nacido en un mundo pecaminoso And he needs a savior. y necesita un salvador. She needs a savior. Él y ella And necesitan that un Jesus salvador. Christ is the only savior. Y que Jesucristo es el único salvador. It is important for you to believe some of these foundational truths. Es importante que creas en estas verdades fundamentales. The last time we met, we were talking about the resurrection of Christ. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la resurrección de Cristo And I love that song we just sang earlier. Yeah? y me gusta mucho esa canción que cantamos anteriormente We talk about the risen Christ. cuando hablamos del Cristo resucitado. I mean, that is what gives us fuel to continue. Eso es lo que nos anima a continuar. This is what should encourage us to continue to serve Him and glorify Him. Esto es lo que debería animarnos a servir y a glorificarle.
Because he rose from the grave, Porque Él resucitó, por haber resucitado de la you that tumba, believe in Jesus Christ will rise again. ustedes que creen en Jesucristo también resucitarán. That's good news. Esa es buena noticia. I know sometimes we just take it for granted, but that's good news. Yo sé que a veces lo damos por hecho, por sentado, pero es buenas noticias. If buenas Christ nuevas. be not raised, we are yet in our sins. Si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos aún en nuestros pecados. And if Christ be not raised, we ought to just pack our bags and go home. Y si Cristo no hubiera resucitado, más nos vale empacar nuestras maletas y largarnos. But the truth is Pero la verdad that es Jesus rose from this grave. que Cristo resucitó de la tumba And he has all power, all authority. y tiene todo el poder y toda la autoridad. He conquered death. Conquistó la muerte. And one day he's coming back. Un día regresará He is coming back. y va a regresar. Are you ready? ¿Estás listo? What if he came today? ¿Y qué si Él regresara hoy? Now I know looking at time, the time's frequencies and looking at the sequence of events. Yo sé que si analizamos la secuencia de eventos y el But tiempo, what if he came today? sabemos que no. What if he came today? Pero ¿qué tal si viniera hoy? Would you be ready to meet him? ¿Estás listo para encontrarte con Él? Make sure that you are. Asegúrate de estarlo. You don't want to be, well, maybe, well, I think so. No, Tú no, no no, no, quieres no. estar pensando, bueno, si tal vez yo. Make sure you are No, sure about it. asegúrate de estar seguro de eso. That's important. Es muy importante, Because if not, porque si no, you're in deep trouble. estás en gran problema. The last time we met, we were looking at the creation. La semana antepasada estuvimos viendo la creación And we talked about day 6 of creation. And y hablamos de la creación, el sexto día en la creación. then we see here this. I took this little picture from somewhere, and it shows on the 7th day this Z's, like God was. Y esta ilustración que estoy usando aquí en el séptimo día muestra las tres setas que simboliza el descanso. It's a rest day. El séptimo día fue día de descanso. We're walking through the book of Genesis. Estamos estudiando el libro de Génesis. And we know that Genesis is the first book of this Bible that we have. Sabemos que Génesis es el primer libro de la Biblia que tenemos. 66 books, Son 66 libros, and they're all inspired of God. todos son inspirados por Dios. And we have this first book and another 4 books written by Moses. Y tenemos este primer libro escrito por Moisés. And as I mentioned to you before, Moses was not there when God created it all. Y tal como ya les mencioné anteriormente, Moisés no estuvo ahí en la creación. But then God revealed all of these things to Moses. Pero Dios después le reveló estas cosas a Moisés. And Moses has written this creation account for us. Y Moisés escribió un recuento histórico de la creación para nosotros. And this is where we are today. Y aquí es donde estamos parados hoy. We're going to talk about God's plan in creation. Vamos a hablar acerca del plan de Dios en la creación. We will look at God's wisdom in creation. Vamos a ver la sabiduría de Dios en la creación. You see God's power in creation. Vemos el poder de Dios en la creación And you will see his intelligent design. y vamos a ver su diseño inteligente en I la mean, that's creación. an amazing thing that God has done. Porque es algo asombroso lo que ha hecho Dios. Get your Bible and turn with me to Genesis chapter 2. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 2. And we will look at verses 1 through 7 this morning. Esta mañana vamos a ver versículos del 1 al 7. And Brother Richard is here. He's going to read those verses for us this morning. Génesis capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios
al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Let us pray. Father, thank you for your word. Gracias por tu palabra, Dios. Father, as we share from these 7 verses, Y al compartir estos 7 versículos, let your Holy Spirit speak your truth into our hearts. pedimos que tu Espíritu Santo hable tu verdad a nuestros corazones. And we thank you, Father, Y te damos gracias. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. God's plan in creation. El plan de Dios en la creación. When you look at creation in general, you see a plan. Cuando ves a la creación en plano general, ves un plan, You see a wisdom. ves sabiduría, You see someone supreme ves que hubo alguien supremo that did it all. que lo hizo todo. His name is God. Y ahí está Dios. He is the Elohim. Él es el Elohim, He is Jehovah Rapha, Jehová Rafa, Jehovah Shalom, Jehová Shalom, Jehovah Nisi, Jehová Nisi, Jehovah Jireh. Jehová Jireh. He is God Almighty, Él es Dios todopoderoso and there is none like him. y no hay otro como Él. He did it all. Él lo hizo todo. Let us look at what the Bible says. Veamos lo que dice la Biblia. It tells us that God blessed the seventh day. Se dice ahí que Dios bendijo el día séptimo. Now in verse 1, it says, "Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them." El versículo 1 nos dice que fueron acabados los cielos y la tierra. Now remember when we looked at Genesis chapter 1, Recuerden que cuando vimos el capítulo 1 de Génesis, we saw God choose every day and created things every single day. vemos que en cada día Dios creó cosas. The light from the darkness, Separó la luz de la oscuridad, the atmosphere. la atmósfera. We saw the fishes. Vimos la creación de los peces, We saw the birds. los pájaros, We saw the plants. las plantas, We saw the animals. los animales. We saw sun and the stars and so on. Vimos el sol, la luna y las And then estrellas. ultimately God created man on the 6th day. Y el sexto día Dios creó al hombre. When God had finished his creation, Cuando Dios hubo acabado su creación, he rested. Él descansó. So God created the atmosphere and the earth. Así que Él creó la atmósfera y la tierra. Some version would call this the expansion between earth and heaven. Algunas versiones la mencionan como la expansión entre los cielos y la tierra. Now notice it says, "Thus the heavens and the earth were finished." Y dice aquí que fueron acabados los cielos y la tierra. In other words, God finished his work, Dios terminó su obra, his work of creation. su obra de creación. God finished what he started Él terminó lo que empezó in creation. en la creación. Now, what is interesting about this is that when Jesus was here on earth, Lo interesante de esto es que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, when Jesus was on the cross, cuando estuvo en la cruz, Jesus said, "It is finished." Él dijo, consumado es. In other words, Jesus came to this earth with a purpose. En otras palabras, Jesús vino a esta tierra con un propósito. He came to die.
vino a morir. He came to pay the penalty for sin, your sin, my sin, and the sin of the world. Vino a pagar la pena, la paga del pecado, And el on the pecado cross, del mundo, el tuyo y el mío. Y en esa cruz He said, it is finished. dijo, consumado es. Tetelestai, it is done. Tetelestai, que significa consumado es. In other words, I have done what I was purposed to do. En otras palabras, ahí diciendo, hice lo que vine a hacer, he cumplido con lo que propuse hacer. God in creation is telling us that He had finished His work. En la creación, Dios nos dice que Él acabó lo que empezó. En la I didn't creación. like that. But you know, the more I thought about it, it was very convicting for me. Mientras más pensaba en esto, más me convencía esto. I began to think, how many things did I start and not finish? Empecé a pensar cuántas cosas no empecé y no las terminé. And when I walked through this building, Y cuando yo camino por este edificio, and we've been in this building now for 6 years, y hemos estado en este edificio ya por 6 años, and there's still things that we did not finish. y aún hay cosas que no hemos terminado. I think of the things that my wife put on my honey-do list to do. Pienso en las cosas también que mi esposa, la lista que me tiene mi esposa de cosas para hacer. And about 2013, 14, when we're just beginning this new building, En 2013, 14, cuando apenas empezábamos a I would say construir, to my wife, you know, wifey, just wait until we finish the building. yo le decía a ella, por favor, espera hasta que hayamos terminado el edificio y And I después me will get encargo to de it. tu lista. I will get to it. Y me voy a encargar de hacer lo que pides. And they're still waiting for me. Y ella sigue esperando. I know none of you are like me. None Yo of sé you are like me. que I know ninguno that, de right? ustedes son como yo, But I ask myself the question, pero me hago la pregunta, why is it ¿por qué? that I don't finish what I started? ¿Por qué es que no termino lo que empiezo? Ask yourself that very question. Hazte esa misma pregunta. Do you finish what you start? ¿Terminas lo que empiezas? It is important that we finish what we start. Es importante que terminemos lo que empezamos. God gave us His example. Dios nos dejó esto como ejemplo. Jesus gave us His example. Jesús nos dio su ejemplo. The Apostle Paul would say, I have finished the course. El apóstol Pablo dijo, he corrido la carrera. He finished what he was called to do. Él terminó lo que se le mandó a hacer. So here's my encouragement to you, Y esta es mi exhortación para and ti encouragement to me too. y para mí mismo. Finish what we started. Termina lo que empiezas. God did it. Dios lo hizo He wanted us to finish too. y Él quiere que nosotros también terminemos lo que You know, empezamos. Jesus came and finished His work. Jesús vino y terminó su obra. God created a beautiful heaven and earth. Dios creó un cielo y una tierra hermosa And God said it was good. y Él dijo que era bueno. God created man and said it is very good. Creó al hombre y dijo que era muy bueno. And then man comes in and messes it up. Y después entró el hombre y puso la torta. Then came sin and death and destruction. Y después entraron el pecado, la muerte y la destrucción. And Jesus has promised to return Y Jesús prometió regresar, to fix it up, a arreglar las cosas, to make it new again. a hacer todo nuevo. And when He comes back, Y cuando Él regrese, He's going to finish that as well. también va a terminar eso And it's going to be good. y va a ser muy bueno. Are you ready for it? ¿Estás listo para eso? Make sure you finish what you start. Asegúrate de terminar lo que empiezas. Now, notice something else in verse 2. Noten otra cosa en el versículo 2. It tells us that God ended His work. Nos dice que Dios reposó de toda obra que hizo. Again, emphasizing that God finished. Acabó. Vemos que Dios acabó en el séptimo día la obra que Él hizo. And then He rested. Y después reposó. Uh-oh. He rested. Él reposó. Don't you like that word rest? ¿No les gusta esa palabra, reposó?
Now, I know some of you are thinking, man, I should have a day of rest every day, right? Algunos de ustedes a lo mejor piensan, yo debo de tener un día de descanso todos los días. God rested Dios reposó on the seventh day. al séptimo día. Did God need a day of rest? ¿Creen que Dios necesitaba un día de descanso? No, he doesn't. No, He's God. Él es Dios. He doesn't sweat like we do. He does not sweat. Él no suda como nosotros, He doesn't get tired. no se cansa. He's God. Él es Dios, But he rested. pero Él reposó. And that's to teach us something. Y eso fue para enseñarnos algo We need rest. que nosotros necesitamos. Now, if you're like me, a workaholic El as descanso. I am, Pero si ustedes son como yo, un adicto al trabajo, como lo soy yo, sometimes I think resting is a waste of time. a veces pienso que descansar es una pérdida de tiempo. But I'm learning. My wife is still teaching me that. You know Pero that mi I have esposa aún me está enseñando So when eso. she Estoy wants me to aprendiendo. rest, she will hold me down. Así que si ella quiere que yo descanse, ella me va a prensar a esa cama Or she'd take her foot and put it right across me. You stay right there. y pone su pie arriba mío y me dice, quédate ahí. So I'm still learning. Don't worry, I'm still Así learning. que yo sigo aprendiendo. But you know, everyone needs rest. Pero ¿saben algo? Todos You know, it was necesitamos. a beautiful thing last week. Un I think the week reposo. before. We went to bed, my wife and I, and Mi esposa y yo cuando nos fuimos a acostar un we día, got out of the bed. I think it was Flag Day. We got out of the bed at about 10:30 in the morning. salimos de la cama, creo que fue el viernes, a las 10:30 de la mañana And I get up. y me desperté aturdido. My body's not used to that. Mi cuerpo no está acostumbrado a eso, But you know, it felt good. pero ¿saben qué? Se sintió muy bien. God rested. Dios reposó. That's a lesson for you and for me. Es una lección para ti y para mí. I know you work hard. We all work hard. I understand that. We work hard. Yo sé, yo entiendo que todos trabajamos duro, But it's good to rest. pero es bueno descansar. Take some time to rest. Tómate un tiempo para descansar, That's important, porque es importante, especially when you've finished what you've been called to do. especialmente cuando terminas lo que te propusiste hacer. Now, notice it is the seventh day. Noten que es el séptimo día, That is Saturday. que fue día sábado. God rested on that Saturday. Dios descansó en un sábado, un día sábado. Now, some will tell you, well, Pastor, we all need to be resting on the seventh day. Entonces algunos dirán, pastor, quiere decir que nosotros tenemos que estar descansando el sábado, Because the word here in the Hebrew is the word Shabbat. porque la palabra aquí en hebreo es la palabra Shabbat, Sabbat, which we get our word Sabbath from, de it, donde right? viene la palabra sábado, A day of rest. un día de reposo. And when Moses came on the scene Y cuando Moisés entra a la escena and received the revelation from God, y recibió la revelación de Dios, God instructed him Dios le instruyó to instruct the people que instruyera al pueblo to have a day of rest, a que tuvieran un día de reposo, the Sabbath day. el día del Sabbat. Now you might ask the question, well, Pastor, why don't we as a church celebrate the Sabbath day? Y entonces te preguntarás, pastor, ¿por qué nosotros como iglesia no celebramos el día del Sabbat? Because there are others telling us we're disobeying the scriptures. Porque hay otros diciéndonos que estamos desobedeciendo las escrituras. So why, Pastor? Why Sunday and not Saturday? Así que entonces, ¿por qué el domingo y no el día sábado, pastor? I'm glad you asked that question. Y me alegra que hayas hecho esa pregunta. Because you know we have Jesus Christ as Lord and God. Porque tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador y Dios. And He is Lord of the Sabbath. Porque Él es el Señor del Sabbat. He is Lord of the rest day. Él es Señor del día de descanso. And you know what? ¿Y sabe qué? He resurrected on a Sunday morning. Él resucitó un domingo por la mañana. And guess what?
the day that he resurrected, Y el día en que Él resucitó, he met with his disciples. se encontró con sus discípulos. Remember, he met with them. Recuerden, fue y los encontró. Thomas was not there. Tomás no estaba ahí. The next Sunday, Al siguiente domingo, when Thomas was there, cuando Tomás estuvo ahí, he met with them again. volvió a reunirse con ellos. And then we find, as we look at the book of Acts, Y vemos, a medida que estudiamos el libro de los Hechos, you will find that the Christians began to meet on a Sunday. encontrarán que los cristianos empezaron a reunirse el día Why? domingo. ¿Por qué? To celebrate the resurrection of Jesus Christ. Para celebrar la resurrección de Jesucristo. Why? ¿Por qué? Because we have a new covenant Porque tenemos un nuevo pacto that is better than the old covenant. que es mejor que el antiguo pacto. That's why we celebrate on Sunday. Por eso es que celebramos el día So en el día domingo. do not feel like you have to go back. Así que no sientas como Relax. que tienes que regresar en el tiempo. Relax. Relájate. Sunday is the Lord's day. El domingo es el día del Señor. And we celebrate the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Y ese día celebramos la resurrección de nuestro This is Señor y our Salvador rest day. Jesucristo. Hoy es nuestro día de reposo, The Lord's day. el día del Señor. God gave us an example. Dios nos dejó eso como ejemplo. And so we continue. Y entonces nosotros continuamos. Now, I know some of you with apologetic minds will be thinking, okay, Pastor, there's something missing there. Okay, Yo okay. sé que ustedes, That's los good. que tienen una mente apologista, That's good. estarán That's good. diciendo en sus mentes, pero pastor, ahí te faltó algo. Because if you go into the book of Colossians, Porque cuando vamos al libro de the Colosenses, Apostle Paul will tell you el apóstol Pablo te dirá, it's not about the specific day. no se trata de un día específico. What is it about, Paul? Y entonces, ¿de qué se trata, Pablo? Between you and God. You and God. Tú y Dios. But make sure you have a day. Pero asegúrate que tienes un día. With Christians, we come together on Sunday Pero como cristianos nos reunimos el día domingo and we celebrate y celebramos the resurrection of our Lord. la resurrección de Jesucristo. And we make that day the Lord's day, Y haces de ese día el día del Señor. the day of the Lord. El día del Señor. God rested on the Sabbath day. Dios descansó el séptimo día. Now, I know you're listening to those children, they're having ball up there. Los niños allá arriba están pasándola bien. And if I wasn't preaching here, I'd probably be up there with them running too. That's Si yo no okay. estuviera predicando aquí, estuviera allá arriba corriendo con ellos. And then we're told that God blessed the seventh day. Y se nos dice que Dios bendijo al día séptimo en el versículo 3. Now, you look at this and you say, wow, the seventh day, God blessed it. ¿Ves? Al séptimo día bendijo Dios. But I don't see God blessing the other 6 days. Pero y no vemos que Dios bendijo a los otros días. All right, Lord, what's the difference? ¿Cuál es la diferencia, Dios? I mean, you said the other days were good, Tú dijiste que los otros días eran buenos but this day is not only good, but you bless it. y este día no es solamente bueno, pero lo bendices. It's okay. He's God. He can do what he wants to do. That's Bueno, God. está bien, por eso Él es Dios, But puede he hacer lo que blessed quiere, the seventh day. Yeah. pero Él bendijo el séptimo día And then he sanctified it. y después lo santificó. Why did he sanctify that ¿Por day? qué lo santificó? Well, the word sanctify literally means to clean, to purify, La palabra santificar significa limpiar o purificar, to consecrate or dedicate, consagrar o dedicar, or in more simple terms, to make holy. o en términos más simples, hacer santo. God separating that Santificar. day for himself and to himself. Dios santificó ese día para sí mismo. That seventh day, God did that too. En el día séptimo, Dios lo santificó. Now, I would ask you this question. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. Do you sanctify the Lord's day? ¿Santificas tú el día del Señor? Now, you will say, Pastor, I can't do that. God does that. Y tú puedes decir, bueno, yo no soy Dios, yo But- no but- puedo hacer eso. But you and I can make sure Pero tú y yo podemos asegurarnos that whatever we do on the Lord's day de que lo que hagamos en el día del Señor is clean. sea puro.
that it doesn't make me impure or sinful. que no me haga pecar ni impuro. So maybe you and I need to reconsider what we do on Sunday. Así que tal vez tengamos que reconsiderar las cosas que hacemos el día domingo. Maybe some of the movies that we watch on Las Sunday películas que vemos el día domingo, that are so sexual in nature these days, que son tan gráficamente sexuales, that are so impure these days. impuros. Maybe some of the things we say and some of the things we do. Tal vez cosas que hagamos o decimos. Now I know please understand, I'm not trying to be legalistic. I Por know. favor, entiendan, aquí no estoy siendo legalista, But maybe we need to consider what we do on that Lord's day pero tal vez debamos considerar lo que hacemos en el día del Señor and keep it holy, y santificarlo, keep it pure. mantenerlo puro. I want to tell you a little story about me. You know, Les voy a contar algo de mí. there was a time in Pastor's life when he was kind of legalistic in some ways. Hubo una época en mi vida en que fui muy legalista en alguna forma. I really didn't want a television in the house, Yo no quería un televisor en mi casa, but my wife and the boys wanted one, so we bought it. pero mi esposa y mis hijos querían un televisor, así que lo compré. And you know, you put the television in the middle of the living room Y against the wall pones el there, you know, televisor en medio de la sala. and there were times I would get home Y había veces en que yo llegaba a la casa and I would look at that thing y veía ese aparato and I say, you know, y decía, I'm going to turn the screen around. voy a voltear la pantalla. Just turn it and let it face the wall. Y volteaba la pantalla hacia la pared. Boy, and I got close to doing that too, you know. Quería hacerlo y estuve a punto de hacerlo. And then I began to think, Después empecé a pensar, when my wife gets home, cuando mi esposa llegue a la casa, I'm in trouble if that voy a happens. estar en problemas. Have you ever thought about that? ¿Has pensado alguna vez en eso? Maybe begin to take some steps and be careful what we do, not just on the Lord's Day, but even on other days. Tal vez debamos empezar a dar pequeños pasos y cuidar de las cosas que hacemos, no solo en el día del Señor, pero en todos los demás días de la semana, To walk a sanctified life para andar en una vida santificada and take prevention. y prevenir, Some of these things that we see on the screen, some of these things that we hear, some of the things we prevenir de do. escuchar las cosas que escuchamos por ahí y lo que vemos en televisión o en el cine. And it should not just be on the seventh day or the first day of the week. Y no solo debería ser en el séptimo o el primer día de la semana, It should be every day. tiene que ser todos los días, Living a sanctified life. viviendo una vida santificada. Not for you, not for me, but for God Himself. No para ti ni para mí, pero para Dios mismo. The second point I want to make to you this morning is that God created the heavens and the earth. El segundo punto que vemos aquí es que Dios creó los cielos y la tierra. In verse 4, En versículo 4 the Bible says, "These are the generations of the heavens and the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens." estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Now, El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. the King James Version uses the word generations there. La versión King James menciona la palabra generaciones y no orígenes. The word in the Hebrew can be used both ways. En el hebreo se puede usar ambas palabras, You can use orígenes it- o generaciones. You can use it to mean generations from a family perspective, Puedes usarlo para darle significado a las generaciones desde la perspectiva familiar, but de familia. but you can also use it to display the history of something. Pero también puedes usarla para explicar el origen de las cosas. And as you see here in the Spanish and some versions in English talk about the account of the heavens and the earth. Y en algunas versiones se menciona que fue un recuento de lo que hizo Dios. Now, there are scholars today Hay eruditos hoy día who believe que creen that what we see in Genesis chapter 2
que lo que vemos en Génesis capítulo 2 is a new creation of God. es una nueva creación de Dios. That in Genesis chapter 1, we had God creating everything. Que lo que Dios creó en Génesis capítulo 1 And then in Genesis chapter 2, God recreated everything. y que en el capítulo 2 Dios recreó todas las cosas de And nuevo. their reasoning is Y su razonamiento es that when God created everything in Genesis 1, que cuando Dios creó todo en Génesis 1, maybe it wasn't good. tal vez no estuvo bien. And whatever happened, God decided to destroy it. Y lo que ocurrió en ese tiempo, Dios decidió destruirlo. And then God recreated in Genesis chapter Y que en 2. Génesis capítulo 2, Dios volvió a crear todo. That is not biblical. Eso no es bíblico. There are no grounds from the Bible for that. No hay base para eso, no hay base bíblica para What we aseverar have in eso. Genesis chapter 2 Lo que vemos en Génesis capítulo 2 is a confirmation of what happened in Genesis chapter 1, es una confirmación de lo que pasó en Génesis capítulo 1, providing also additional details of what happened in Genesis chapter 1. proveyendo detalles adicionales de lo que ocurrió en Génesis capítulo 1. So let's look at this. Así que veamos lo siguiente. In verse 5, En el versículo 5 talks about the plants. habla de las plantas And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Now, I want you to take your Bible and go back to verse 11 and 12 of chapter 1. Vayamos a versículo 11 del capítulo 1. And God said, Donde let dice the Dios. earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. Versículo 11. So how do we square what we see here in Genesis chapter 2 with what we see in Genesis chapter 1? Así como cuadramos lo que vemos aquí en versículo 11 del capítulo 1 y el versículo 5 del capítulo 2. In verse 5 of chapter 2, En el capítulo 2 we see God having these plants, these seedlings or these seeds. vemos que Dios tenía las plantas Before he puts them in the ground. antes de ponerla en la tierra, So whether it was a seed or a seedling, ya sea que fuera una semilla o un brote de una semilla, God has them. Dios las tiene. He created them. Él las creó. My goodness. It's like my son would say, Daddy, God just snapped his fingers and it happened. Yeah. Y es como que oigo a mi hijo decir, papá, Dios solo chistó sus dedos y sucedieron las cosas. Plant. Las I know some of plantas. you would like to be able to do that, but that's okay. You can't do that. Plant. And then God takes this, Y entonces Dios toma esto, and then God puts it in the ground, lo coloca en la tierra and God says, y Dios Grow. dice, crece, bring forth fruit, trae fruto, da bring fruto, forth herbs. da hierbas. Now, I want you to think about this. Piensen en esto. You plant a mango seed, Siembras una semilla de mango, and when it starts to grow, cuando empieza a crecer, you don't get a mesple tree. no te nace una planta de nísperos, You don't get a guava tree. ni de guayaba, You get a mango tree. te nace una planta de mango. You take a guava seed and you plant it, Si tomas una semilla de guayaba y la siembras, you get a guava tree. te nace una planta de You don't get a guayaba, mango tree. no una de mango. Why? ¿Por qué? Because in that very seed or seedling, Porque en esa semilla there is information there. hay información That information was put there by someone. y esa información fue colocada ahí por alguien. By who? ¿Por quién? God Himself. El Dios mismo. Now, as a chemist, I can take all the chemicals and put them together, Como químico, yo puedo juntar todos los químicos
and put them together to make a cell. y ponerlos, juntarlos y hacer una célula, The peptides, the saccharides, I can put that together and make a cell. todos los componentes de una célula, But the information, pero la información, I can't do that. no puedo hacer eso, Can't do that. no puedo hacer. Can't do that. Giving life to that thing, Darle vida a I eso, can't do that. no puedo hacerlo. No chemist can do that. Ningún químico puede hacer eso. Someone has to put life in that thing. Alguien tiene que colocar vida en esa célula. God takes the plant or the seedling, Dios tomó esa semilla He gives it life, y le da vida. and then He puts it in the soil and says, Y bring forth. después la metió en la tierra y Bring dijo, forth herbs. produce hierbas, And it produce does. frutas. That's God. Ese es Dios. That's His intelligent design. Es su diseño inteligente. Now, I know some of you are thinking something else. Yo sé que algunos de ustedes están pensando otra cosa. Pastor, what if I plant something and it does not grow? Y pastor, ¿qué tal cuando yo siembro algo y no crece? It's okay. You're not alone. Está bien, tú no estás solo. There are people who plant stuff and they grow. Hay personas que siembran y les crece lo que sembraron. And we have several people here with that kind of hand, you know. Y hay personas aquí que tienen muy buena mano. And para then we las have plantas. others, when they touch the plant, it dies. Y hay otras que cuando tocan la planta se muere. So that's okay. Está bien, Each person has their own specific gift. cada quien tiene su don. It is marvelous what God has done. Es maravilloso lo que Dios hizo. Now, one scholar says, well, these herbs and shrubs that we talk about in verse 5, Y bueno, un erudito dijo, bueno, estas hierbas y plantas que se menciona aquí en el versículo 5 he says, well, they need rain necesitan lluvia and they need a person to till the soil. y necesitan alguien que labre la tierra. So this must mean that it must be plants that you can cultivate. Entonces quiere decir que son plantas que necesitan cultivarse. Okay, that's fine. It's okay. So you need someone to work and do something with the soil. Así que necesitas alguien que labre la tierra. Every plant, before it was in the earth, Toda planta antes de que estuviera en la tierra and every herb before it was in the earth, y toda hierba antes de que fuera colocada en la tierra, God was in it. Dios estaba God was en ella. making it happen. Dios estaba haciendo que eso sucediera. Now, don't misunderstand me. God was not in the plant. He No me making it grow. malinterpreten, Dios no estaba dentro de la planta. God is there guiding this Dios process. estaba ahí guiando todo, And todo verse el 5, proceso. and verse 5 tells us that there was no rain. Y versículo 5 nos dice de que no había hecho llover And there was no man, no person, man or female, to be able to work the ground, till the soil. y no había quien labrase la tierra, ni hombre ni mujer, No one to cultivate it. nadie que la cultivara. No rain, no person. No había lluvia ni había persona. A person to work the soil is not there. No había quien labrase la tierra. No rain. No había lluvia. But look at the wisdom of God. Pero vean la sabiduría de Dios. Look at verse 6. Vean en el versículo 6. But there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. That is God's design. Ese es el diseño de Dios. And you know, there are some people today who think they're so smart. Hay personas hoy día que se creen tan inteligentes And they you know, you have a nice little greenhouse, you know, y tienen sus casitas donde siembran and you have a little hose that can spray a mist on the plants, you know, y tienen unas mangueras que rocían un vapor sobre esos and you turn this thing on and you invite people to come and look at it and they say, y wow, abres la llave, invitas a personas que vengan a man, you ver thought of that? y tú les dices, ay, ¿tú pensaste en eso? Yeah, ¿Tú lo inventaste? No, God did it before. No, Dios lo hizo antes que tú. There's this water vapor that comes up out of the ground Un vapor que subía de la tierra like a cloud, and it's just there. como una nube. And the temperature changes a little bit, and then this moisture decides, okay, it's time to go down to the plants, and it comes down, and the plants just Y después smile. cambiaba la temperatura y descendía
a regar sobre las plantas. It's a design of God, Es el diseño de His Dios, majesty. su majestuosidad. And the plants get happy. Las plantas se alegran. The third thing I want you to notice is that God created man. La tercera cosa que quiero que notemos es que Dios creó al hombre en el versículo 7. Now, we looked at that verse when we talked about Genesis chapter 1. Y vimos ya ese versículo en Génesis capítulo 1. But let's go back over this a little bit. Yeah? Pero volvamos a esto. And the Lord God formed man of the dust of the ground Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra and breathed into his nostrils the breath of life. y sopló en su nariz aliento de vida, And man became a living soul. y fue el hombre un ser viviente. Wow. Wow. Here's some detail for you. Aquí tenemos un detalle. God formed man. Dios formó al hombre. Now, the word form there is the very same word that the potter would use to form a piece of clay or a sculpture. La palabra que se usa aquí es la misma palabra que se utiliza para cuando el alfarero hace una figura de barro. This is God Dios forming man. formando al hombre. From what? ¿De qué? From dust. Del polvo de la tierra. Now, I want you to picture something with me. Quiero que imaginen, que vean algo I want conmigo. you to think of the risk that God took by creating man. Quiero que piensen en el riesgo que Dios tomó cuando creó al hombre, Now, God already knew what man was going to do. porque Él ya sabía lo que iba a hacer el hombre. He's all knowing. Él es omnisciente, But he created man, pero creó al hombre knowing what man would do, sabiendo lo que iba a hacer el hombre, that man would disobey him, que el hombre le desobedecería, that man would rebel against him, que se iba a rebelar en contra de él, that you and I would be born into sin que tú y yo íbamos a nacer en pecado and sometimes continue in sin. y a veces continuamos en nuestro pecado, That man would grow up and say, we don't believe in God. que el hombre después diría, no creemos en Dios, We don't want to know anything about God. no queremos saber nada de Dios. And this ingratitude is running rampant throughout the world. Y esta ingratitud está corriendo por todo el mundo. The risk that God took in creating man. El riesgo que Dios tomó al crear al hombre. You know, and I began to think, every mother Empecé a pensar, and father cada mamá y is papá taking a similar risk with children. toma un riesgo similar cuando deciden tener hijos. A mother bears this child La mamá carga al hijo en and su she begins to vientre grow. y empieza a crecer su vientre. And Lord help me, that's just beyond my Y comprehension. Dios ayúdeme, yo no entiendo esto. I see some of you walking around with this thing here and I'm Yo he saying, visto a Lord, algunos de have ustedes mercy, help her. caminando Help barrigones her, Lord. Oh, God. y digo, Señor, ayúdala. She can't sit properly. She can't. No puede sentarse, no puede dormir. And she's carrying this thing. Y está cargando And this baby Ser is in humano. there, and this baby is kicking and doing what he wants to do. y el bebé ahí en su vientre pateándola. And then this mother goes through this time and gives birth to that little baby. Y la mamá pasa por el proceso del parto This baby grows up to be a man or a woman. y este bebé crece y se convierte en una mujer And o we have hombre. children, teenagers, and adults today Tenemos niños, adolescentes y adultos that are abandoning the very mother that carried them for 9 months, que abandonan a la misma madre que los cargó durante 9 meses, that fed them and took care of them, que los cuidó y los alimentó, that put their own lives at risk for these children. poniendo su vida en riesgo al dar a luz a estos niños. Ingratitude. La ingratitud, What a risk. qué riesgo. Now, please understand, I'm not recommending that if you get pregnant to go and kill the baby. Por favor, yo aquí no estoy recomendando que si sales embarazada de que vayas a abortar el bebé. Pray for that baby. Oren por ese bebé. They would grow up and come to know Christ at a Para very que- early age. Conozca a temprana edad a Cristo. And will grow up to be a man and a woman of God. Que crezca y sea un hombre o mujer de Dios. The Lord God formed man
Dios formó al hombre, And he formed man of the dust of the ground. formó del polvo de la tierra. Now that in itself speaks a lot Eso ya dice mucho about man. del hombre. You and me, Tú y yo we came from dust. salimos del polvo And to dust we shall return. y al polvo regresaremos. Remember that. Recuerden eso. It's a valuable way to stay humble. Es una manera muy valiosa de permanecer humildes, To remember that we came from dust de acordarnos de que salimos del polvo de and la we tierra shall return to dust. y que a ella regresaremos. Dust. Polvo. And we'll see that again when we get into Genesis chapter 3. Y vamos a volver a ver eso en capítulo 3 de Génesis. Not only that, God breathed into man's nostrils the breath of life. Vemos también que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Now, folks, God gave life to the plants. Dios dio vida a las plantas, He gave life to the animals, a los animales, insects, whatever. He gave life to all of them. dio vida a toda su creación, But to man, pero al hombre God breathed into him Él sopló aliento de vida en su his nariz, breath. su propio aliento. Now, what love. ¡Qué amor! Wow. That's what makes a man special. Eso es lo que hace que el hombre sea especial, That God took dirt, que Dios tomó del polvo de la tierra, formed man, formó al hombre and then breathed into him y después the sopló breath of life. el aliento de vida en él. Man, that's something to be grateful for. Es algo por lo cual debemos estar agradecidos, Otherwise, you would just be dirt. si no solo fuéramos tierra sucia. You receive life from God. Recibimos la vida de Dios. Now, I know the ladies are thinking, well, what about us? Yo sé que las mujeres están pensando, bueno, ¿y qué de nosotras? Women, you are double special. Ustedes son doblemente especial. God did not make you from dirt. Dios no las creó de la tierra, He made you from the side of a man. las hizo del costado del hombre. So just feel special because Así you que are. siéntanse especiales, You are. porque lo son. God breathed into this man the breath of life. Dios sopló en la nariz del hombre aliento de This is the vida. power of God. Este es el poder de Dios, His intelligent design. su diseño inteligente. Not only is this man in the image of God, No solo es este hombre creado a la imagen de Dios, but this man has been given life from the very breath of God. pero este hombre ha recibido la vida del mismo aliento de Dios. And that man became a living being, a living soul. Y fue el hombre un ser viviente. The psalmist in Psalm 8 would say, "What is man that you are mindful of him?" Y el salmista dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? God wants man Dios quiere to be an eternal living being. que el hombre sea un ser eterno, viviente. But the only way you can be that, Y la única manera de ser ese having ser this eterno y eternal viviente life with Christ, es de tener una vida eterna con Cristo, putting your faith in Jesus Christ, colocar tu fe en Jesucristo, turning away from your sin and rebellion, apartándote de tu rebelión y tu pecado, repenting of those sins, arrepintiéndote de tu pecado putting your trust, your faith in Jesus Christ, y poniendo tu confianza y tu fe en Jesucristo, the only Savior, el único the Salvador, only mediator between God and man. el único mediador entre Dios y el hombre. When you do that, Cuando haces eso, you have a guarantee that you will live forever with Him. tienes la garantía de que vivirás por siempre con Él. What a blessing. Qué bendición. So, how do we close this morning? Así que, ¿cómo cerramos? Remember, God blessed the seventh day. Recuerden que Dios bendijo al séptimo He día, created everything, the heavens, the earth, and all of it. creó todo, los cielos y la tierra, todo. Then He created man. Después creó al hombre. It's an amazing thing, the wisdom and the plan of God.
So here's how I apply some of this. Number Aquí, one, de esta manera es como aplicamos esto. evaluate your foundation. Punto número 1, evalúe su cimiento. Do you believe what God says? ¿Crees en lo que Dios dice? Do you believe that you're a sinful human being? ¿Crees que eres un ser humano pecador, Then pecaminoso? repent Entonces, si así es, arrepiéntete and put your faith in Jesus Christ. y pon tu fe en Jesucristo. Turn from your sin Apártate de tu and pecado believe in Him. y cree en Él. And when you do that, Y cuando haces you eso, become a whole new creation in Christ. serás una nueva criatura en Cristo. And then by all means, En- remember that you are sobre a todo, marvelous creation of God Recuerda que eres una creación maravillosa de Dios con un propósito. with a purpose. Con un It's a propósito. beautiful thing to remember. Es algo hermoso de No matter recordar. what anybody says, No importa lo que diga nadie. the Bible says you're fearfully and marvelously made. La Biblia dice que somos creados maravillosamente. And you see that in Psalm 139. Y lo vemos en el Salmo 139. And by all means, believe God's word and live it. Pero por sobre todo, cree en la palabra de Dios y vívela. Plan and be wise. Planea y sé sabio. Use God's wisdom. Usa la sabiduría de Dios. Build your foundation on the rock, the truth of God's word. Construye sobre la fundación que es la verdad y la palabra de Dios. Now, the very convicting question is this. Y la pregunta es esta, la siguiente pregunta. Do you have a rest day? ¿Tienes un día de reposo? Now, that goes for you, that goes for me too. Eso vale para ti, para mí. Do you have a day where it's just sanctified unto God? ¿Tienes un día de la semana en que santificas todo It should be para every Dios? day. Debería ser todos los días. But maybe you say, well, I'm going to start by making sure that this day and just grow on it. Yeah? Pero tal vez puedas empezar y decir, hoy voy a empezar y Start. empezar a crecer de ahí. Make sure your day is sanctified unto God. Asegúrate de que tu día sea santificado para Dios. And then move to have every day sanctified unto God. Y entonces pasas a que cada día que vivas sea santificado para Dios. That you will walk in holiness. Y que andarás en orden, ordenadamente. Being holy because God is holy. Sé santo porque Dios es santo. Andarás en santidad, And living that life that is pleasing to Him. viviendo esa vida que agrada a Dios. Love Jesus. Ama a Jesús. If you love Him, you will obey Him. Si le amas, le obedecerás. Worship Him. Adórale, Obey Him. obedécele, Serve Him. sírvele And follow Him. y síguele. Pray with me. Father, Oremos, Padre. thank you for your word, Gracias por tu palabra, for the beauty of your creation, por la belleza de tu creación, for all of the intelligent design that we see all around us. por el diseño inteligente que vemos a nuestro alrededor And for the example that you've set before us. y por el ejemplo que tú nos dejaste. Forgive us, Father, Perdónanos, Padre, when we have not walked in accordance to your word. cuando no hemos andado conforme a tu palabra. And help us Ayúdanos to do better, a hacerlo mejor to walk in holiness, para caminar en santidad, believing and trusting in you. creyendo y confiando en ti. And we thank you Y te agradecemos in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. I'm going to ask you to, Julian is coming, so let me see what this. He's got some announcements to make and so on, and then, yes, whatever.